Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. La iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, José María Díaz Ávila, Mardoqueo Díaz Ávila y José David Gómez González. Oramos en la misa gregoriana de Pedro Santiago Hernández. Oramos por la conversión de la familia Salazar Gutiérrez, especialmente por Alejandro. Oramos por la salud física, espiritual y emocional de Teddy Paulina. Y oramos por la salud de Mónica Ballesteros Moreno. Pedimos por la conversión de Jennifer, Luis, Anthony y Cristian Navarro, para que nuestro Señor se compadezca de ellos y los guíe por el buen camino. Oramos por las benditas almas del purgatorio. Nos unimos en oración por la salud de Michael García, para que Dios se la devuelva y le dé la tranquilidad. Oramos también por la salud del padre Jorge Barahona. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En este día damos inicio a la novena de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Con todas estas intenciones, las que dejan en los comentarios y aquellas que llevan en lo más profundo de su corazón, decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a su propia Madre María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les he anunciado a Cristo crucificado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Maravilloso amigo eres tú. Y si en la noche oscura me siento solo y sin amigos, es cuando tú tomas mi mano. Maravilloso amigo eres tú. Maravilloso amigo eres tú. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre, hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en el Señor. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. Damos inicio a la novena de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a anunciar el Evangelio, aunque no seamos profetas en nuestra propia tierra. Y por eso debemos tomar en cuenta lo que nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Que Pablo no busca hacerlo mediante el lenguaje humano o la sabiduría humana, como lo dice su carta, sino que lo hace por medio de Jesucristo, a quien han crucificado. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla de una manera sencilla para que nosotros podamos entender el mensaje del Evangelio. Por eso dice él, les prediqué el Evangelio y no los quise convencer con palabras de hombres sabios, sino por medio del Espíritu y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la fe fuera creciendo en cada uno de nosotros. Nuestro trabajo es anunciar la palabra de Dios, no es a lo que yo me dedico. Yo he estudiado teología, filosofía y muchas otras cosas, pero a la final nosotros no estamos para predicar lo que hemos aprendido a nivel intelectual. Nosotros estamos aquí es para predicar la palabra de Dios. Que eso nos sirva a nosotros para dar iluminación es otra cosa. Pero el Señor nos invita a nosotros es a predicar siempre la palabra de Dios, iluminarla en nuestra vida, qué podemos cambiar, qué podemos hacer, evitar los prejuicios, porque la gente siempre tiene prejuicios. ¿No es este el hijo de José? Eso es un prejuicio. ¿Creen conocer a quién? A Jesucristo. Creen conocerlo porque lo han escuchado. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado nosotros de alguien? Pero no por eso nosotros debemos hacer prejuicios, sino que nosotros debemos ser hombres capaces de creer en la conversión de los demás. Por eso el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús fue criado en Nazaret. Recuerde que María da a luz a Jesús en Belén, huye a Egipto y cuando regresan de Egipto, regresan es a Nazaret para que se cumpla la palabra de Dios. Todo esto lo mueve Dios y Dios quiere que así sea, porque la ciudad donde va a permanecer Jesús y la ciudad donde Él va a hacer la mayoría de sus milagros es la ciudad de Cafarnaún. Es allí donde la gente, digámoslo de este modo, donde tiene más fe y es donde la gente cree más en Jesucristo. Creen más en Jesucristo no como un profeta que hace milagros, sino que lo van reconociendo como el Hijo de Dios, aquel que ha de venir, el Mesías. Ellos se dan cuenta. Por eso la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Jesús puede allí hacer muchos milagros. Mientras que en Nazaret la gente dice y cree conocerlo. Es más, Jesús dirá, con que creen y saben de dónde vengo, dirá el Señor en los otros evangelios. Por eso el Señor va a decir, mire, yo les hablo de las cosas que he visto. Ustedes no saben de dónde vengo yo. Solamente aquel que viene del cielo. Es decir, el Señor se reconoce, pero muchas veces la gente no entiende el mensaje del Señor, que es que Él es el Hijo de Dios y que viene a salvarnos a todos. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros, mire, a no tener prejuicios contra nadie. No porque yo haya escuchado algo, me hayan dicho algo, yo tengo que creerlo así. Mire, muchas veces nosotros ni siquiera nos acercamos a conocer a quién,
a las personas y a veces tenemos muchos prejuicios sobre ella. ¿No es este el hijo de José? Seguramente, dijo Jesús, dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. El Señor lo reconoce, es allá donde Él ha obrado milagros, es allá porque es donde Él descubre la fe de la gente. Y nosotros debemos tener una fe grande donde Jesús pueda actuar y pueda hacer prodigios también en nuestra vida. ¿Por qué el Señor dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra? Porque allí la gente no era muy crédula en el Señor y por tanto Él no podía hacer milagros. Acuérdense que los milagros no es solamente que el Señor quiera hacerlo, sino es mediante nuestra propia fe. Podemos recordar el episodio de la hemorroísa. ¿Qué dijo la hemorroísa? Si yo le toco el manto, yo sé que voy a quedar sana, voy a quedar curada. Los milagros no solamente los hace el Señor, sino es yo que tenga fe en el Señor. Es así como el Señor puede obrar. Él no obra a la fuerza. Incluso algunos dirán, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Por supuesto que el Señor quiere hacer prodigios, quiere hacer milagros, pero Él espera en la fe de las personas. A ver cómo está nuestra fe. Por eso en Nazaret nadie creía mucho en Jesucristo y por eso el Señor no podía hacer los milagros, no podía violar la libertad de los hombres. En Cafarnaúm todos son creyentes, por eso el Señor hace muchos milagros. En Nazaret la mayoría no son creyentes, por eso el Señor no puede hacer milagros. ¿Qué nos dice el Señor? Mire, que debería ser en Nazaret donde se deberían realizar todos estos prodigios, no en Cafarnaúm, pero no se hace porque muchos de ellos no quieren. Por eso les coloca el ejemplo del profeta Elías. En tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Es decir, que el profeta ayudó a otro que ni siquiera era perteneciente al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Son los hijos de Dios. Es decir, que Dios prefirió ayudar a otro que a sus hijos, incluso por la incredulidad. Dice la palabra de Dios, sin embargo, habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Otro episodio que Jesús nos muestra a nosotros y dice, mire, en el pueblo de Israel los hijos de Dios sufrían de lepra y ninguno de sus hijos fue curado, sino un extranjero. Y dice la palabra de Dios que todos los que estaban ahí en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y se lo llevaron hasta un precipicio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mire, a veces Dios hace cosas en aquellos que ni siquiera son pertenecientes a los nuestros, pero el Señor lo hace por medio de la fe. Si ustedes recuerdan el episodio de la viuda le dirá, bueno, solamente queda para mí y para mi hijo y después moriremos. Y el Señor, por medio del profeta Elías, le dijo, no se acabará, habrá para todos. Y en Eliseo, Naamán, aquel militar, Naamán, fue a ver a Eliseo y lo mandó a bañarse en aquel río, en el río Jordán, si no me equivoco. Y aquel fue y se bañó porque uno de sus criados le dijo, Señor, si te hubieran mandado algo más difícil, lo habrías hecho. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, que nosotros estemos o no estemos, debemos tener fe ¿en quién? En el Señor. Debemos tener fe. El Señor es el único que nos puede a nosotros ayudar. Es tener fe. Ojo, no con esto se quiere decir, yo no voy a ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa y desde la fe que yo tengo el Señor va a obrar. No, estos porque eran extranjeros y esto porque el Señor los eligió para darnos a nosotros un ejemplo del poder de Dios.
que yo tengo que buscarlo a Él siempre. Dice la palabra de Dios que Jesús iba de costumbre todos los sábados a la sinagoga a hacer la lectura. Es decir, que nosotros como cristianos debemos aumentar nuestra fe. ¿Mediante qué? Mediante la lectura de la palabra de Dios. En este caso, los cristianos nos reunimos todos los días domingo. Todos los domingos yo debo ir al templo a escuchar la palabra de Dios. No obstante, también en mi casa debo hacerlo. No solamente quedarme con el día domingo, sino siempre escuchar. Esto porque era allí donde residía los volúmenes de todos los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y era en el templo el único lugar donde se leía la palabra de Dios. Ahora bien, en nuestros tiempos lo podemos también hacer en el templo, pero también lo podemos hacer en nuestra casa. La escucha de la palabra de Dios nos va a dar aumento en nosotros de nuestra fe, de creer según el Espíritu lo que nos enseña y lo que nos ilumina para nuestra vida. Así nosotros poder mejorar y así que el Señor pueda hacer prodigio en nuestra vida. Si usted ve que no hace prodigio en su vida, es porque usted todavía no tiene fe como los del pueblo de Nazaret, que no están creyendo. Señor, como decimos en la misa, aumenta nuestra fe. Tenemos que crecer en el aumento de la fe para poder recibir prodigios del Señor. Uno de esos tantos prodigios del Señor es la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Uno de los prodigios del Señor que hemos recibido en nuestra vida es el bautismo, porque se nos abre a nosotros las puertas del cielo. Uno de los prodigios que hemos recibido del Señor, el sacramento de la confesión, porque limpia y purifica nuestra alma de todos nuestros pecados. Por eso el Señor nos muestra a nosotros, y somos nosotros muchas veces los incrédulos, que sabiendo todas estas cosas no las tomamos en serio y no las buscamos. Y el Señor quiere que nosotros de verdad creamos en todos estos prodigios que Él nos ha dejado. Es decir, los sacramentos que nos ayudan a alcanzar la vida en Cristo, la vida en la gracia, para llegar hasta la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Bendito sea el Señor, su pastor, por su sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértela en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijo a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo, santo es Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana, bendito es, sé que viene. Nombre del Señor, bendito es el que viene. En nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana, Santo el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Pase contigo. Cordero de Pase contigo. Dios, Tu espíritu. que purificas hoy, que purificas hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, que purificas hoy, los pecados del mundo, de nosotros piedad. La paz. Cordero de Dios, que purificas hoy los pecados del mundo, danos siempre la paz, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Hubo unas bodas en Caná de Galilea, a las que asistió María, la madre de Jesús. En esa ocasión Jesús dio principio a sus milagros, manifestó su poder y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu iglesia, con la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo entero de la difusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.